El universo no es estático, de hecho, nunca lo ha sido. Sin embargo, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, esa fue precisamente la creencia predominante. Al observar el cielo nocturno, las estrellas parecen inmóviles, las constelaciones se mantienen inalteradas noche tras noche, año tras año. La luna se desliza suavemente por la bóveda celeste, y aunque los planetas parecen errar un poco, siempre regresan a sus posiciones predecibles. Para los ojos de las civilizaciones antiguas, todo el firmamento se presentaba como una estructura permanente e inmóvil, similar a una vasta pintura cósmica suspendida sobre el mundo. Esta percepción llevó a construir una comprensión del universo basada en una quietud aparente. Se asumió que la Tierra, sólida e inamovible, debía ser el centro de todo. En consecuencia, se postuló que el resto del cosmos, el Sol, las estrellas y los demás cuerpos celestes, debía girar alrededor de nuestro planeta en una danza celestial perfecta, puesta en movimiento por alguna fuerza divina, pero siempre repitiéndose de forma cíclica. Durante siglos, esta visión geocéntrica se mantuvo firme, no por una falta de imaginación, sino porque se ajustaba a las observaciones directas. Coincidía con lo que los ojos podían ver, daba sentido a la sucesión de las estaciones y explicaba fenómenos como los eclipses y las alineaciones planetarias. Esta perspectiva ofrecía consuelo y estabilidad, un mundo firme bajo los pies, rodeado por unos cielos ordenados y predecibles. Sin embargo, con el tiempo, una grieta comenzó a aparecer en esa antigua ilusión. Si te interesa este tipo de contenido, puedes suscribirte para no perderte los próximos episodios. El primer desafío a la quietud cósmica provino de Nicolás Copérnico, quien, en el siglo XVI, se atrevió a sugerir que, después de todo, la Tierra podría no ser el centro del universo. Luego, a principios del siglo XVII, Galileo Galilei apuntó un telescopio a los cielos y observó lunas girando alrededor de Júpiter, una prueba irrefutable de que no todo orbitaba la Tierra. Posteriormente, Johannes Kepler, analizando meticulosamente las precisas observaciones planetarias de Tycho Brahe, descubrió que las trayectorias de los planetas no eran círculos perfectos, sino elipses, guiadas por fuerzas invisibles y obedeciendo leyes matemáticas exactas. Poco a poco, la percepción de un universo estático se fue desvaneciendo. Hoy se sabe que la verdad es mucho más compleja y asombrosa de lo que se había imaginado. El espacio no es silencioso ni fijo, está en un movimiento constante y dinámico en todas partes. Este movimiento no se limita solo a los planetas y las estrellas, abarca también a las galaxias, a los cúmulos de galaxias e incluso a los supercúmulos. Más aún, el propio tejido del espacio-tiempo está en continuo movimiento, estirándose en todas direcciones. Y, sin embargo, a nivel de la experiencia humana, la sensación es de quietud. El suelo no tiembla, las estrellas no pasan borrosas por el firmamento. El universo parece en calma. Pero esa calma es, en realidad, un truco de escala, un espejismo perceptual. Porque la verdad es que, incluso en este preciso instante, los observadores están girando sobre un planeta, que a su vez orbita una estrella, y que vuela a través de una galaxia, todo mientras es arrastrado por una fuerza invisible. La antigua imagen de un universo inmóvil ha desaparecido por completo. Se ha entrado en una nueva narrativa de movimiento oculto, y la ciencia está finalmente comenzando a comprender el profundo significado de este movimiento. Durante milenios, la visión dominante del universo había colocado a la Tierra en su centro absoluto. Esta concepción, conocida como el modelo geocéntrico, se basaba en la experiencia directa. Durante el día, se observaban las nubes deslizarse por encima y el sol brillar intensamente. Por la noche, la luna y las estrellas se extendían como una gigantesca pintura cósmica. Cada objeto celeste parecía estar en movimiento, y la lógica dictaba que el observador se encontraba en el centro de toda esa actividad. Esta visión se extendió por todo el mundo antiguo, desde la ley celestial china hasta la cosmología maya. Sin embargo, fue en el mundo helénico donde esta idea no solo se convirtió en un mito aceptado, sino que se estructuró en un modelo cosmológico técnico y matemáticamente riguroso. El arquitecto principal de este modelo fue Claudio Ptolomeo, quien vivió en Alejandría alrededor del siglo II después de Cristo, durante el apogeo del Egipto romano. Ptolomeo fue un erudito polímata, matemático y, sobre todo, un astrónomo que buscó comprender los cielos, no solo desde una perspectiva filosófica, sino con la precisión de los números. Heredó una rica tradición de los catálogos de estrellas babilónicos, la avanzada astronomía egipcia y el modelado geométrico griego. Lo que hizo con este vasto conocimiento fue verdaderamente monumental,
Lo compiló, organizó y refinó en un modelo sistemático del cosmos, detallado en su obra maestra conocida como el Almagesto. Esta obra fue tan influyente que se convirtió en la guía definitiva del universo durante más de 1000 años. En el modelo de Ptolomeo, la Tierra se encontraba en el centro mismo del universo, perfectamente quieta e inmóvil. A su alrededor, dispuestas en esferas concéntricas, giraban todos los demás cuerpos celestes: la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno y, finalmente, la esfera de las estrellas fijas. Más allá de esta última esfera, no existía nada que los humanos pudieran conocer. El cosmos entero era un gigantesco conjunto de esferas anidadas, perfectamente ordenadas, con la Tierra sirviendo como el pivote central de todo el movimiento celestial. Cada cuerpo celeste, se creía, estaba incrustado en una esfera cristalina transparente que giraba suavemente alrededor de la Tierra. Las estrellas estaban fijadas a la capa más externa, que completaba una rotación una vez al día, explicando así la sucesión de la noche y el día. Este modelo no era una simple suposición. Ptolomeo utilizó observaciones astronómicas detalladas para hacer que su modelo fuera matemáticamente funcional y concordante con los datos disponibles. Creía firmemente que los cielos debían moverse en círculos perfectos, ya que el círculo era considerado la forma más perfecta en la filosofía griega. Sin embargo, esta asunción creaba un problema. Cuando los astrónomos seguían a los planetas a lo largo del tiempo, especialmente a Marte, Júpiter y Saturno, notaban un comportamiento extraño. A veces, un planeta parecía disminuir su velocidad, detenerse e incluso moverse hacia atrás en el cielo antes de reanudar su trayectoria hacia adelante. Este movimiento, conocido como movimiento retrógrado aparente, no tenía sentido si todos los planetas se movían en círculos simples alrededor de la Tierra. Para solucionar esta inconsistencia, Ptolomeo introdujo los epiciclos. Estos eran pequeñas trayectorias circulares que cada planeta recorría, mientras que este círculo más pequeño, a su vez, orbitaba la Tierra a lo largo de un círculo más grande llamado deferente. Así, un planeta no solo giraba alrededor de la Tierra, sino que giraba alrededor de un punto que a su vez giraba alrededor de la Tierra. Este complejo movimiento en bucle podía recrear con precisión los pasos hacia atrás observados en el cielo. Pero incluso esta adición no fue suficiente para alcanzar la perfección matemática. Las predicciones del modelo no coincidían del todo con lo que los astrónomos observaban. Por ello, Ptolomeo introdujo otro ajuste, el ecuante. Este era un punto imaginario ligeramente descentrado de la Tierra. El modelo afirmaba que si se medía el movimiento del planeta desde este punto ecuante, el movimiento parecía uniforme, no desde el centro real, sino desde esta posición desplazada. El modelo geocéntrico de Ptolomeo había sido refinado durante siglos, pulido y preservado por generaciones de eruditos. Había dado forma a calendarios, sistemas de cronometraje, la práctica de la astrología y las visiones del mundo religiosas de innumerables culturas. Había servido a imperios y guiado a eruditos durante más de 1000 años, pero ninguna cantidad de complejidad y ajustes podía ocultar la verdad para siempre. Los observadores comenzaron a plantear preguntas difíciles, y algunos empezaron a buscar una explicación más sencilla y elegante para el cosmos. Fue entonces cuando un nombre singular emergió con fuerza, un nombre cuya revolución científica todavía resuena hasta el día de hoy. Todo comenzó silenciosamente en 1543 con la publicación de un libro que sacudiría los cimientos de la astronomía. Su título era De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes, y su autor no era un científico o pensador laico de renombre, sino un sacerdote, Nicolás Copérnico. Aunque hoy pueda parecer extraño que un sacerdote fuera el catalizador de una revolución científica, en aquella época tenía perfecto sentido. La Iglesia era el epicentro de la vida intelectual en Europa. Si se quería estudiar matemáticas, astronomía o filosofía, la Iglesia ofrecía el entorno propicio. Los monasterios y las escuelas catedralicias funcionaban como las bibliotecas y los laboratorios de su tiempo. Copérnico, nacido en lo que hoy es Polonia, estudió Derecho y Medicina, incursionó en la economía y llegó a dominar el griego y el latín. Sin embargo, su verdadera pasión era la observación y el estudio de los cielos. Durante años, había estado recopilando observaciones en silencio, realizando cálculos meticulosos y gestando una idea que se había estado formando en su mente, una idea que iba directamente en contra de todo lo que le habían enseñado y de la sabiduría establecida. Su revolucionaria idea desafiaba todo el sistema de creencias arraigadas en la sociedad de su tiempo. Por ello, la mantuvo mayormente en secreto.
Durante décadas, dudó en publicarla, consciente de los riesgos que conllevaba, no solo la crítica científica, sino también la potencial reacción religiosa y política. Cerca del final de su vida, finalmente publicó esa idea a regañadientes. En ella, esbozó un modelo del universo donde el Sol, no la Tierra, estaba en el centro, postulando una arquitectura heliocéntrica. La Tierra, afirmó, era un planeta como Marte y Júpiter, y orbitaba al Sol una vez al año. Pero Copérnico no se detuvo ahí. Basado en sus observaciones y cálculos, propuso 3 movimientos distintos de la Tierra. Primero, la Tierra rota sobre su eje cada 24 horas. Esa rotación diaria es lo que hace que las estrellas parezcan salir y ponerse en el cielo. Segundo, la Tierra orbita al Sol una vez al año. Esa revolución alrededor del Sol explica las posiciones cambiantes de los planetas en el firmamento y la sucesión de las estaciones. Y tercero, la Tierra se tambalea ligeramente, trazando un pequeño círculo mientras se mueve a través de su órbita, un movimiento que ahora se asocia con la precesión del eje de la Tierra. Estas ideas no eran meras conjeturas. Copérnico pasó décadas desarrollando complejos modelos geométricos y tablas astronómicas detalladas. Utilizó la trigonometría para calcular las distancias relativas de los planetas al Sol y ordenó los planetas según la rapidez con la que parecían moverse por el cielo, observando que cuanto más cerca estaba un planeta del Sol, más rápido orbitaba, lo cual encajaba maravillosamente con sus observaciones. Sin embargo, aunque el modelo de Copérnico tenía un sentido conceptual mucho más elegante, no mejoró significativamente la precisión de las predicciones astronómicas en comparación con el modelo ptolemaico. Esto se debió a que Copérnico todavía asumía que los planetas se movían en círculos perfectos, al igual que Ptolomeo, lo que limitaba la exactitud de sus predicciones. El siguiente gran salto vino con la invención del telescopio. Curiosamente, este instrumento no fue ideado por un científico, sino que comenzó como una novedad holandesa, un simple conjunto de lentes unidas por fabricantes de gafas. Pero cuando la noticia de este extraño dispositivo llegó a Italia, un hombre excepcional vio en él mucho más que una simple curiosidad: Galileo Galilei. Aunque no inventó el telescopio, lo transformó en un instrumento científico fundamental. En 1609, Galileo lo apuntó hacia los cielos, y lo que observó con él sacudiría el viejo orden cosmológico. Primero, miró la luna a través del ocular. No era la esfera divina, perfecta y lisa que los antiguos habían creído. En cambio, reveló una superficie irregular, con cráteres, montañas y sombras, que se parecía notablemente a la Tierra. Luego, observó Júpiter y allí, danzando alrededor del planeta, vio 4 pequeños puntos de luz. Noche tras noche los siguió, y aunque cambiaban de posición, siempre permanecían cerca de Júpiter. Eran lunas. Lunas que orbitaban algo distinto a la Tierra. Este fue un descubrimiento trascendental, ya que el modelo geocéntrico postulaba que todo debía orbitar la Tierra. Pero Júpiter estaba desafiando esta premisa con su propio sistema de cuerpos en órbita. Después, Galileo dirigió su telescopio hacia Venus, y esa observación fue decisiva. Venus pasaba por fases, al igual que la Luna. A veces aparecía completamente iluminado, fase llena, y a veces era solo un delgado creciente. Este fenómeno solo tenía sentido si Venus orbitaba al Sol, y no a la Tierra. Si girara alrededor de la Tierra, solo se vería en una única fase constante. Pero si giraba alrededor del Sol y la Tierra también se movía, entonces la geometría heliocéntrica funcionaba perfectamente para explicar las fases observadas. Ese pequeño punto brillante demostró que Copérnico tenía razón. Sin embargo, Galileo no fue quien finalmente descifró las complejas matemáticas de las órbitas planetarias. Esa tarea le correspondió a otra figura destacada, Johannes Kepler, un matemático y astrónomo alemán. Kepler era un hombre profundamente religioso, intensamente curioso y dolorosamente preciso en sus cálculos. Su gran oportunidad surgió cuando se convirtió en asistente de Tycho Brahe, el último gran astrónomo en realizar observaciones a simple vista, sin telescopio. Brahe, un noble danés, pasó décadas recopilando las mediciones más exactas del movimiento planetario jamás realizadas hasta entonces, todo sin la ayuda de un telescopio. Construyó gigantescos instrumentos en su observatorio en una isla y trazó las posiciones de los planetas con una precisión asombrosa. Aunque Brahe no creía en el modelo de Copérnico, tenía su propia teoría híbrida donde los planetas orbitaban al Sol, pero el Sol, a su vez, orbitaba a la Tierra, intentando una especie de compromiso entre las dos ideas. Al morir en 1601, legó todos sus valiosos datos a Kepler.
Kepler se sumergió en ellos. Dedicó años a intentar que el sistema de Copérnico coincidiera con los meticulosos datos de Brahe, especialmente los referentes a Marte. Y Marte era un planeta particularmente complicado, no se mueve en un círculo simple y agradable, acelera y desacelera, y realiza bucles en el cielo. Simplemente no se comportaba según las expectativas. Durante años, Kepler intentó forzar los datos en órbitas circulares, ya que era la asunción universalmente aceptada. Los círculos eran divinos, perfectos, y los cielos debían moverse en círculos. Pero a Marte no le importaba la filosofía. Así que, finalmente, Kepler dejó de forzar las matemáticas y permitió que los datos hablaran por sí mismos. Lo que revelaron los datos lo cambió todo. Kepler descubrió que los planetas no se mueven en círculos perfectos en absoluto. Se mueven en elipses. Esa fue su primera ley. Todos los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas, con el Sol situado en uno de los focos de la elipse. Esto significa que la trayectoria de un planeta no es un círculo perfecto, sino más bien una forma ovalada. Kepler también notó algo más. Los planetas no se mueven a velocidades constantes. Se mueven más rápido por el espacio cuando están más cerca del Sol, en su perihelio, y más lento cuando están más lejos, en su afelio. Esa fue su segunda ley. Una línea que conecta un planeta con el Sol barre áreas iguales en intervalos de tiempo iguales. En otras palabras, a medida que un planeta se mueve a lo largo de su órbita elíptica, el área que barre en, digamos, un mes, es siempre la misma, ya sea que esté cerca del Sol o lejos. Esto explicaba las extrañas velocidades variables de los planetas, especialmente las anomalías observadas en Marte. Y luego vino la tercera ley, la que unió todo el sistema de manera coherente, también conocida como la ley de los periodos. Kepler descubrió que el cuadrado del periodo orbital de un planeta, el tiempo que tarda en completar una órbita, es directamente proporcional al cubo del semieje mayor de su órbita, la mitad de la distancia más larga a través de la elipse. En términos más simples, cuanto más lejos está un planeta del Sol, más tiempo tarda en completar una órbita, y esta relación es matemáticamente predecible y consistente para todos los planetas. Juntos, el telescopio de Galileo y las ecuaciones de Kepler lograron algo extraordinario. Uno le dio a la gente la visión para observar un nuevo universo, mientras que el otro les proporcionó las matemáticas para demostrarlo con una precisión sin precedentes. Copérnico había iniciado el fuego de la revolución heliocéntrica, Galileo avivó las llamas con sus observaciones directas, y Kepler construyó el marco matemático que finalmente la hizo sostenerse sobre bases sólidas. Una vez que la puerta de la nueva comprensión cósmica se abrió, no pasó mucho tiempo antes de que otros científicos la atravesaran, yendo aún más lejos. La siguiente generación de pensadores pasó a las siguientes preguntas fundamentales. ¿Por qué se mueven los planetas de esta manera? ¿Qué fuerza los mantiene en órbita alrededor del Sol? ¿Por qué no se van volando al espacio o caen directamente al Sol? Aquí es donde entró en escena la famosa historia de la manzana que cae. Isaac Newton, en el siglo XVII, le dio un nombre a esta fuerza invisible, la gravedad. Se dio cuenta de que la misma fuerza que hacía caer las manzanas de los árboles también era la responsable de mantener a la Luna en órbita alrededor de la Tierra, a la Tierra girando alrededor del Sol, y gobernaba la danza de todos los planetas. Formuló esta comprensión en una ley universal, la ley de la gravitación universal. Según su postulado, cada objeto con masa en el universo atrae a cualquier otro objeto con masa, y la fuerza de esta atracción es directamente proporcional a las masas de los objetos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Es decir, cuanto mayor es la masa de los objetos, más fuerte es la atracción, y cuanto más separados están, más débil es la atracción. Utilizando la ley de gravitación universal de Newton, se pudo calcular que la Tierra orbita al Sol a unos 107.000 km por hora, lo que equivale a casi 30 km por segundo. Mercurio se mueve aún más rápido, alrededor de 47 km por segundo, porque está más cerca del Sol y, por lo tanto, siente una atracción gravitacional más fuerte. Marte, al estar más alejado, se mueve más lento. Todo encajaba de manera coherente. Cuanto más cerca está un planeta del Sol, más rápido tiene que moverse para permanecer en una órbita estable. Las matemáticas de Newton lo demostraron de forma irrefutable, conectando el movimiento de los cielos con el movimiento de los objetos aquí en la Tierra. Por primera vez en la historia, se disponía de un conjunto de leyes físicas que se aplicaban universalmente a todo, desde una manzana que cae hasta el movimiento de los cuerpos celestes. Así, el gran misterio cósmico del movimiento planetario, ¿por qué se mueven?,
cómo se mueven, a qué velocidad se mueven, dejó de ser un misterio. La respuesta era la gravedad. Pero había algo más, algo que nadie esperaba. Porque a medida que los científicos cartografiaban los cielos con herramientas mejoradas y matemáticas cada vez más precisas, notaron otro movimiento, uno de escala aún mayor y más profunda. El Sol, el cuerpo que se pensaba que estaba en reposo y servía como ancla inamovible, no lo estaba. También se estaba moviendo. ¿Pero hacia dónde se dirigía? Después de la revolución copernicana, el Sol había ocupado el lugar de la Tierra como el centro del sistema, y por extensión, del universo. El cosmos ya no giraba alrededor de la humanidad, ahora era la Tierra la que se movía, girando sobre su eje y orbitando al Sol. Esta idea se sintió profundamente revolucionaria en su momento. Pero una vez que el paradigma cambió, el nuevo modelo heliocéntrico comenzó a asentarse. El Sol, que alguna vez fue visto como un simple punto de luz más en el cielo, se convirtió en nuestro punto fijo de referencia, el ancla inamovible del universo conocido, sólido e inmóvil. Y durante unos cuantos siglos, esa idea perduró. Pero eso también cambiaría. Esta vez, la revelación no provino de un físico o un filósofo, sino de un músico. William Herschel, nacido en Alemania, se trasladó a Inglaterra para trabajar como compositor y músico. Sin embargo, desarrolló una obsesión por los telescopios. Comenzó a construirlos en su tiempo libre, puliendo espejos y diseñando ópticas que superaban a casi cualquier otra de su época. Y cuando apuntó esos telescopios hacia los cielos, no solo observó, contó. Herschel se obsesionó con la estructura del firmamento. Si el cielo estaba lleno de estrellas, ¿estaban dispersas al azar o existía algún patrón subyacente? Decidió averiguarlo mediante un método laborioso. Él y su hermana Caroline comenzaron un estudio masivo de conteo estelar. Contaban estrellas en estrechas franjas del cielo, de solo unos pocos grados de ancho, y registraban cuántas podían ver en cada dirección. Con el tiempo, estos conteos sistemáticos comenzaron a pintar una imagen reveladora. Notaron algo extraño. Algunas direcciones del cielo tenían muchas más estrellas que otras, y la mayor densidad se alineaba con esa tenue banda luminosa que llamamos la Vía Láctea. Así que Herschel construyó un mapa basado en sus conteos de estrellas, desarrollando lo que creía que era la forma del universo conocido. El resultado fue una estructura aplanada y alargada, similar a una muela de afilar, con el Sol ubicado aproximadamente cerca de su centro. Hoy se sabe que Herschel se equivocó en el tamaño de esta estructura, no tuvo en cuenta el polvo interestelar, partículas microscópicas que flotan entre las estrellas y que absorben y dispersan la luz, especialmente en la dirección del plano galáctico, lo que atenuaba las estrellas lejanas y las hacía parecer más cercanas de lo que realmente estaban. Por lo tanto, su modelo subestimó tanto el tamaño como la forma real de la galaxia. Sin embargo, para finales del siglo XVIII, este descubrimiento fue extraordinario. Herschel había demostrado que las estrellas no eran infinitas y dispersas al azar, eran parte de una estructura organizada, un sistema, y nosotros estábamos dentro de él. Lo llamó el Sistema Galáctico. Pero Herschel no sabía que era una galaxia en el sentido moderno. Pensaba que este sistema era el universo entero. No se dio cuenta de que esas manchas borrosas de luz, las llamadas nebulosas, eran en realidad otras galaxias inimaginablemente lejanas. Aún así, lo que vio fue revolucionario. Demostró que no se estaba en el centro de todo, ni siquiera cerca. Y esa forma plana del sistema galáctico significaba algo, sugería estructura, movimiento y orientación. Si la Vía Láctea tenía una forma, entonces se tenía una ubicación dentro de ella. Y si se tenía una ubicación, entonces tal vez también se estaba en movimiento. Fue entonces cuando la gente comenzó a plantear una pregunta más profunda: ¿dónde se está realmente? ¿Y cómo se puede saber qué se está moviendo y qué no, si todo parece estar en movimiento? Porque si todo se está moviendo, ¿cómo se puede discernir cuando algo está quieto? Aquí es donde se encontró un muro, no un muro de datos, sino un muro de perspectiva. Todo lo que se observa se ve desde aquí, desde la Tierra. Los ojos, los telescopios, los instrumentos, todos están ubicados en esta roca giratoria que, a su vez, orbita el Sol, el cual, como sospechaba Herschel, también podría estar moviéndose. Entonces, ¿cómo se puede saber que se está moviendo realmente y que no? Aquí es donde entra en juego un marco de referencia. Se puede probar con un simple experimento mental. Imagínese sentado en un tren. Se está bebiendo café, leyendo un libro. Por la ventana,
Se ve otro tren al lado. Por un momento, parece que ese tren se desliza hacia atrás. Pero, ¿quién se está moviendo realmente? ¿Se está moviendo el tren del observador, o el otro tren, o ambos? Sin ver el suelo exterior, no se puede saberlo con certeza. Esa es la trampa del marco de referencia. Desde dentro del tren, todo se siente quieto, el café permanece en la taza, el libro descansa tranquilamente en el regazo. Pero para alguien de pie en el andén, el tren pasa volando a 80 kilómetros por hora. Entonces, ¿quién tiene razón? Ambos, porque el movimiento no es absoluto, es relativo. Y cuando la única ventana al cosmos es desde dentro de ese tren en movimiento, la Tierra giratoria, que orbita una estrella que también se está moviendo, desenredar lo que realmente está en movimiento se convierte en un complejo rompecabezas. Un rompecabezas que un hombre, silenciosa y pacientemente, se dispuso a resolver. Jacobus Kapteyn nunca se consideró un revolucionario. Era un hombre tranquilo, meticuloso, que amaba los números más que la notoriedad. Pero lo que hizo con esos números cambió fundamentalmente la comprensión del universo. Kapteyn nació en los Países Bajos a mediados del siglo XIX. Para entonces, los mapas estelares de Herschel ya tenían más de un siglo. La idea de que se estaba dentro de un sistema estelar, lo que ahora se conoce como la Vía Láctea, era aceptada. Pero su estructura y movimiento aún eran un borrón. Aunque los telescopios eran mejores, los astrónomos no solo necesitaban mejores herramientas, necesitaban un nuevo enfoque. Eso es lo que Kapteyn aportó. Comenzó a recopilar datos meticulosos, no solo la luz y la posición de las estrellas, sino también su movimiento propio, es decir, cómo las estrellas se desplazan por el cielo con el tiempo. Eran cambios diminutos, a menudo fracciones de un segundo de arco por año, pero con las matemáticas adecuadas y suficiente tiempo, contaban una historia. Reunió observaciones de observatorios de todo el mundo, El Cabo en Sudáfrica, Córdoba en Argentina, Sídney en Australia. Poco a poco, compiló catálogos de estrellas, miles de ellas, midió su brillo, su posición, y observó cómo se derivaban. Y entonces apareció algo extraño, las estrellas no solo se derivaban al azar, se movían en patrones. Dos corrientes generales, como ríos cósmicos, parecían fluir por el cielo. Al principio, parecía que las estrellas estaban agrupadas en dos grandes enjambres en rotación. Pero Kapteyn pensó más detenidamente. ¿Y si esto no se trataba del movimiento de las estrellas en sí, sino del movimiento del observador? Volviendo a la analogía del tren, imagínese en medio de una multitud, caminando con paso firme por una plaza concurrida. La gente parece pasar a su lado en diferentes direcciones. Pero tal vez es uno mismo quien está en movimiento, y todo lo demás solo parece derivar debido al propio marco de referencia. Kapteyn dio el salto conceptual, realizó los cálculos, y todo encajó. El patrón de movimiento estelar solo tenía sentido si el Sol, y por ende el sistema solar, se estaba moviendo, arrastrando al observador consigo. Este movimiento llegó a conocerse como el ápex solar. Según los resultados de Kapteyn, el Sol se dirigía hacia un punto en la constelación de Hércules a unos 20 kilómetros por segundo. No un sprint vertiginoso, sino una deriva constante y silenciosa a través del espacio interestelar. Y con eso, el Sol perdió su estatus de cuerpo inmóvil. Pero Kapteyn no se detuvo ahí. Quería ir más allá. Si el sistema solar se estaba moviendo a través de las estrellas, entonces, ¿qué era esta colección de estrellas? ¿Cuál era la forma del sistema en el que se estaba? Usando el movimiento y el brillo de las estrellas, Kapteyn comenzó a construir lo que creía que era la verdadera forma de nuestro sistema estelar. Asumió que las estrellas estaban distribuidas uniformemente en el espacio y que su brillo se desvanecía con la distancia. Basado en eso, ideó un modelo que parecía una estructura aplanada en forma de disco de unos 40.000 años luz de tamaño. Y en esta estructura, el universo de Kapteyn, el Sol se encontraba cerca del centro. Fue el primer intento real de mapear la Vía Láctea en su conjunto. Por supuesto, ahora se sabe que el universo de Kapteyn era demasiado pequeño. No conocía la existencia del polvo interestelar, partículas microscópicas que flotan entre las estrellas y que absorben y dispersan la luz, especialmente en la dirección del plano galáctico. Esto atenuaba las estrellas lejanas y las hacía parecer más cercanas de lo que realmente estaban. Por lo tanto, su modelo subestimó tanto el tamaño como la forma real de la galaxia. Pero para su época, fue innovador. Luego vino un punto de inflexión crucial en la astronomía.
Los astrónomos comenzaron a preguntarse acerca de esas manchas tenues y borrosas en el cielo, las llamadas nebulosas espirales. Algunos creían que eran parte de nuestra Vía Láctea, pero otros sospechaban algo más dramático, que podrían ser sistemas estelares completos por sí mismos, universos isla muy distantes. Aquí es donde entra en escena Edwin Hubble. Utilizando el telescopio Ocker en el observatorio del Monte Wilson, que en ese momento era el telescopio más poderoso de la Tierra, Hubble se centró en una de las nebulosas más prominentes, Andrómeda, M31. En 1923, realizó un descubrimiento crucial en su interior. Identificó un tipo de estrella conocida como variable cefeida. Estas estrellas son pulsantes y aumentan y disminuyen su brillo en un patrón predecible y regular. Y gracias al trabajo anterior de la astrónoma Henrietta Swan Leavitt, se sabía que el periodo de pulsación de una cefeida estaba directamente relacionado con su luminosidad intrínseca, su brillo real. Al comparar el brillo aparente de una cefeida con su brillo intrínseco, se podía calcular a qué distancia se encontraba realmente la estrella. La respuesta que obtuvo Hubble lo dejó atónito. Andrómeda no solo estaba lejos, estaba mucho más allá del borde de la Vía Láctea. Tan lejos, de hecho, que no podía ser parte de nuestra galaxia. Este fue un cambio de paradigma masivo. Durante siglos, se había creído que la Vía Láctea era el universo entero. Pero ahora, se revelaba que era solo una galaxia entre muchas, una sola isla en un vasto y aparentemente ilimitado mar cósmico. Pero lo que es realmente importante de este descubrimiento es su efecto transformador en la autopercepción de la humanidad. Al estudiar estas otras galaxias, se comenzó a ver la propia Vía Láctea con mayor claridad. No es posible mirar la Vía Láctea desde el exterior, se vive dentro de ella. Es como tratar de mapear la forma de un bosque completo desde la base de un solo árbol. Pero con Andrómeda y otras galaxias externas, finalmente se tuvo algo con que compararla. Se pudo mirar las galaxias desde el exterior y preguntar, ¿nuestra galaxia tiene una estructura espiral como esa? ¿Tiene un bulbo central, un disco plano, un halo de estrellas esférico? Durante las siguientes décadas, los astrónomos utilizaron este efecto espejo, comparando galaxias externas con lo que podían observar desde dentro de la Vía Láctea. Mapearon nubes de gas, cúmulos de estrellas y la distribución de diversas poblaciones estelares. Utilizaron la radioastronomía, una técnica que permite ver a través del polvo que bloqueaba la vista en luz visible, para sondear las profundidades galácticas. Poco a poco, una nueva imagen de la Vía Láctea comenzó a surgir. Uno de los científicos clave en este proceso fue el astrónomo holandés Jan Oort, quien examinó de cerca el movimiento de las estrellas en las proximidades del Sol. A Oort no solo le interesaba dónde estaban las estrellas, sino cómo se movían. Y lo que encontró fue extraño. Si la Vía Láctea estuviera girando como una rueda sólida, cada estrella debería moverse a la misma velocidad angular, como los radios de una rueda de bicicleta. Pero no lo hacían. Algunas estrellas se estaban quedando atrás, otras se movían más rápido. La rotación de la galaxia parecía más un remolino de fluido que una rueda rígida. Oort realizó los cálculos y se dio cuenta de que la galaxia gira, pero no de manera uniforme. Gira más rápido cerca del centro y más lento en los bordes. Elaboró las matemáticas detrás de este fenómeno, deduciendo dos constantes que describían la forma en que las estrellas se movían cerca de nuestra posición en la galaxia. Estas constantes, ahora llamadas constantes de Oort, proporcionaron la primera descripción real de la rotación diferencial de la Vía Láctea. A partir de sus cálculos, Oort determinó que nuestro Sol está a unos 30.000 años luz del centro galáctico y se mueve a una velocidad asombrosa de más de 200 km por segundo. Eso es lo suficientemente rápido como para dar la vuelta a la Tierra 7 veces en un solo minuto. A esa velocidad, el Sol tarda aproximadamente 225 millones de años en dar una vuelta completa alrededor del centro galáctico. Esto se conoce como un año galáctico. Y el Sol no está solo. Cada estrella visible en el cielo está haciendo lo mismo, girando alrededor del centro de la galaxia como abejas alrededor de una colmena. Simplemente no se percibe este movimiento porque todos se mueven juntos en la misma corriente galáctica. Pero si el sistema solar está orbitando, ¿qué está orbitando exactamente? Para responder a eso, los astrónomos necesitaban mejores ojos, instrumentos que pudieran ver más allá de la luz visible. Así que recurrieron a las ondas de radio. Específicamente, comenzaron a mapear la débil señal de radio natural emitida por los átomos de hidrógeno neutro. A una longitud de onda de 21 centímetros,
Esta señal podía atravesar las espesas nubes de polvo interestelar que hacían casi imposibles las observaciones ópticas del plano galáctico. Al rastrear esta señal, los astrónomos comenzaron a mapear los brazos espirales de la Vía Láctea desde el interior. Era como intentar dibujar un mapa de un bosque mientras se está de pie en su centro. Pero ahora tenían las herramientas para hacerlo. Y luego vino uno de los mayores avances en la radioastronomía, el Very Long Baseline Array, VLBA. El VLBA no es un solo telescopio, es un sistema interconectado de 10 antenas de radio repartidas a lo largo de miles de kilómetros, desde Hawái hasta las Islas Vírgenes de E.U. Esencialmente, funciona como un plato gigante del tamaño de un continente, sincronizando perfectamente estas 10 estaciones para formar un superinstrumento capaz de resolver movimientos increíblemente pequeños en el cielo. La precisión de este sistema es tal que puede medir desplazamientos tan diminutos como microsegundos de arco, lo que equivale a observar una moneda en la Luna desde la Tierra. Este sistema se utilizó para rastrear balizas cósmicas llamadas máseres. Estos no son láseres visibles, sino señales de radio emitidas naturalmente por nubes de gas molecular alrededor de estrellas recién nacidas. Estos máseres actúan como faros estables en el espacio, siendo brillantes, compactos y perfectos para el seguimiento preciso. Durante años de observación, los astrónomos vieron cómo estos máseres se movían lentamente por el cielo. Midieron su cambio de posición, su movimiento propio, y también cómo su luz se desplazaba hacia el rojo o el azul, su velocidad radial, que indica si se acercan o se alejan. La combinación de estas dos mediciones proporciona una imagen completa en 3D del movimiento de las estrellas, no solo de izquierda a derecha o de adelante hacia atrás, sino toda la compleja danza de las estrellas a través de la Vía Láctea. ¿Y qué reveló esa danza? Mostró que las estrellas orbitan el centro galáctico, pero no en círculos perfectos. Su movimiento forma un patrón espiral, retorcido y estirado por la atracción de la gravedad y la estructura de la propia galaxia. Algunos brazos espirales se mueven por delante de otros, los cúmulos estelares se tambalean en sus trayectorias, y las nubes de gas se desgarran por las fuerzas de marea galácticas. Pero también había algo más, algo extraño en el corazón de todo. A medida que estos máseres y otras estrellas eran rastreados cada vez más cerca del centro galáctico, algo se hizo evidente, su velocidad aumentaba drásticamente. Los objetos que orbitaban cerca del centro giraban a velocidades demenciales, mucho más altas de lo esperado. Pero aquí estaba el truco, no había suficiente materia visible allí para explicar ese tipo de gravedad. Había estrellas, sí, y polvo, y gas, pero ni de lejos lo suficiente para mantener las cosas unidas a esas velocidades. Esto sugería la presencia de algo invisible que anclaba la galaxia. Y todo ese movimiento, todas esas matemáticas, todas esas mediciones precisas, todas apuntaban al mismo lugar, un punto de radio compacto y denso cerca de la constelación de Sagitario. Ese punto se conoce como Sagitario A*, SGR A*. No parece gran cosa en luz visible, solo una neblina de polvo y estrellas, pero en longitudes de onda de radio, se ilumina con una intensidad notable. Las observaciones del VLBA se centraron en él, y lo que encontraron fue un objeto inmóvil, relativamente hablando, en su propia órbita galáctica, alrededor del cual todo lo demás giraba. Su masa era más de 4 millones de veces la del Sol. Su tamaño es asombrosamente pequeño, menor que la órbita de Mercurio alrededor del Sol. El único objeto en física que encaja con esos números, tan pequeño, tan denso, tan masivo, es un agujero negro. Un agujero negro supermasivo. Eso es lo que ancla la Vía Láctea. Se asienta silenciosamente en el centro, apenas parpadeando, mientras cada estrella, cada planeta, cada nube de gas en la galaxia gira a su alrededor. Y aún así, la humanidad no está quieta, porque las estrellas no solo orbitan alrededor del centro. Toda la galaxia se está retorciendo, deformando y tambaleando en su movimiento cósmico. Uno de los brazos en los que se encuentra el sistema solar, el espolón de Orión, se eleva y desciende suavemente por encima del plano galáctico como un surfista montando una ola. Pero incluso la Vía Láctea en su conjunto no está quieta. Toda nuestra galaxia está en movimiento, a la deriva, arrastrada por fuerzas invisibles a través del vasto cosmos. Imagínese un coche que se acerca a toda velocidad, con los motores rugiendo. Justo cuando pasa, el tono del motor cambia, más agudo al acercarse, más grave al alejarse. Ese es el efecto Doppler. Ocurre cuando algo que produce ondas, como el sonido,
se mueve hacia un observador o se aleja de él. Cuando se acerca, las ondas se agrupan, comprimiéndose. Cuando se aleja, se estiran. La luz hace lo mismo. Si una estrella o galaxia se mueve hacia un observador, sus ondas de luz se comprimen, desplazándose ligeramente hacia el lado azul del espectro. A esto se le llama corrimiento al azul, blue shift. Si se aleja, la luz se estira, desplazándose hacia el rojo. A eso se le llama corrimiento al rojo, redshift. En las décadas de 1910 y 1920, los científicos comenzaron a utilizar este principio para medir el movimiento de estrellas y galaxias distantes. Uno de los pioneros en este campo fue Edwin Hubble. Y lo que encontró fue impactante: la mayoría de las galaxias que observó no estaban quietas, se estaban alejando de la Tierra. Y cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido parecía alejarse. Algunas se alejaban a cientos de kilómetros por segundo, otras a miles. Hubble trazó un mapa de este fenómeno, y con cada nueva galaxia observada, el patrón se mantenía: más lejos significaba más rápido. Este descubrimiento fundamental demostró que el propio espacio se estaba expandiendo, y las galaxias simplemente se dejaban llevar por esa expansión. Fue uno de los mayores descubrimientos en la historia de la ciencia. Significó que el universo tuvo un principio, que todo lo que se observa hoy solía estar mucho más junto. Incluso sentó las bases para la teoría del Big Bang. Pero no todas las galaxias se están alejando. Había una que destacaba, una vecina familiar, grande y con forma de espiral, la galaxia de Andrómeda, M31. En 1912, un astrónomo estadounidense llamado Besto Melvin Slipher apuntó su telescopio al espectro de luz de Andrómeda y midió su espectro de luz. En ese momento, la gente apenas comenzaba a comprender cómo funcionaban el corrimiento al rojo y el corrimiento al azul con las galaxias, y lo que vio Slipher iba en contra de todo lo que esperaban. En lugar de estar corrida al rojo como la mayoría de las galaxias, la luz de Andrómeda estaba corrida al azul, lo que significa que se dirigía hacia la Vía Láctea. Pero en aquel entonces, eso era todo lo que podían decir, solo una dirección, no la imagen completa del movimiento. Avancemos 100 años. La tecnología ha avanzado enormemente. Ahora se disponen de telescopios espaciales, supercomputadoras y toda una red de antenas de radio repartidas por la Tierra. Los astrónomos utilizaron datos del telescopio espacial Hubble de la NASA, combinados con mediciones precisas de la misión Gaia de la ESA y el VLBA. Al rastrear el movimiento real de Andrómeda durante muchos años, no solo el desplazamiento de la luz, sino también su movimiento lateral aparente en el cielo, reconstruyeron un mapa 3D completo de su trayectoria. Y lo que encontraron confirmó las implicaciones del corrimiento al azul. Andrómeda no solo está a la deriva cerca de la Vía Láctea, no va a pasar de largo. Está atrapada gravitacionalmente. Está en curso de colisión directa con la Vía Láctea, y el sistema solar también se dirige hacia ella. No es solo que Andrómeda venga hacia la Vía Láctea, ambas galaxias se precipitan la una hacia la otra a través del vacío del espacio intergaláctico. En este momento, Andrómeda se mueve a unos 110 kilómetros por segundo en dirección a la Vía Láctea. Eso es más de 400.000 kilómetros por hora. Y la Vía Láctea tampoco está quieta, se está acercando a Andrómeda a casi 300 kilómetros por segundo, si se tiene en cuenta el movimiento de todo nuestro grupo local de galaxias. Esto significa que la brecha entre ambas galaxias se está cerrando rápidamente, a una velocidad combinada de aproximadamente 500 kilómetros por segundo. Aún así, el espacio es inmensamente vasto. Andrómeda se encuentra a unos 2.5 millones de años luz de la Vía Láctea. Eso equivale a aproximadamente 24 quintillones de kilómetros, 24 seguido de 18 ceros, un número tan gigantesco que apenas parece real. A ese ritmo de acercamiento, incluso con ambas galaxias dirigiéndose la una hacia la otra, la velocidad de colisión no es suficiente para que el evento ocurra pronto. Así que, no, la colisión no sucederá mañana ni el año que viene, sino en unos 4 o 5 mil millones de años, cuando las dos galaxias más grandes del grupo local finalmente se encuentren. Ahora, se podría imaginar este encuentro como un accidente de coche galáctico, con estrellas chocando contra estrellas, generando caos y fuego por todas partes. Pero no es así como funciona. Las galaxias son en su mayoría espacio vacío. Las estrellas en su interior están increíblemente separadas entre sí. En promedio, la distancia entre estrellas en la parte del brazo de Orión de la Vía Láctea es de unos 4 a 5 años luz. Eso es casi 40 billones de kilómetros.
Incluso en las regiones centrales más densas de una galaxia, las estrellas todavía están separadas típicamente por aproximadamente un año luz o más. Para dar una idea de la escala, si una estrella fuera del tamaño de una pelota de ping-pong, la estrella más cercana estaría a varios cientos de kilómetros de distancia. Así que, incluso durante una colisión frontal entre dos galaxias, la mayoría de las estrellas simplemente pasan una junto a la otra sin tocarse, como barcos que se cruzan en la noche sin colisionar. Aún así, el evento no es completamente pacífico. Algunas estrellas podrían colisionar, especialmente en las concurridas regiones centrales o si sus trayectorias se cruzan de manera improbable. Y un pequeño número de estrellas, especialmente las que se encuentran en las afueras de las galaxias, podrían ser expulsadas por completo de sus galaxias, arrojadas al espacio intergaláctico como náufragos cósmicos. Pero el verdadero drama ocurre a través de la gravedad. Esa fuerza invisible estira y deforma las galaxias. Lanza largas colas de marea, corrientes de estrellas y gas arrancadas de sus hogares originales. Desgarra los brazos espirales. Acerca cada vez más los núcleos galácticos hasta que las dos galaxias finalmente se fusionan en un sistema más grande y desordenado. Pero la colisión completa no ocurre de una vez. El primer encuentro es relativamente rápido, un paso cercano que inicia el caos gravitacional. Sin embargo, la fusión en sí es un proceso lento, que tarda entre 1 y 2.000 millones de años en asentarse por completo. No es un choque violento, sino un ballet gravitacional lento y elegante. Y cuando la danza cósmica termina, nace algo nuevo. Una única galaxia elíptica masiva. Los astrónomos ya le han dado un nombre provisional, Milcomeda. Esta nueva galaxia ya no parecerá una espiral, será más hinchada, más redonda, una enorme bola brillante de estrellas, gas y polvo. Nuestro Sol, asumiendo que sobreviva al encuentro, probablemente se encontrará en una nueva órbita, no en su ubicación actual en un brazo espiral ordenado. Podría alejarse más del centro en una trayectoria más elíptica y errática de lo que es ahora. Pero la colisión con Andrómeda no es toda la historia del movimiento cósmico. No es la única trayectoria en la que se encuentra nuestra galaxia. Porque la Vía Láctea, junto con Andrómeda y cientos de otras galaxias cercanas, todas ellas están siendo atraídas no solo unas hacia otras, sino hacia algo mucho más grande, algo más extraño y misterioso. Para entender hacia dónde se dirige este vasto flujo cósmico, es necesario alejarse mucho más, primero más allá de nuestro sistema solar, luego más allá de la Vía Láctea, e incluso más allá del grupo de galaxias al que se pertenece. Porque las galaxias no flotan aisladas en el cosmos. Tienden a agruparse, a amontonarse, siguiendo la gravedad como el agua fluye cuesta abajo. Comenzando desde lo pequeño, la Vía Láctea forma parte de un grupo galáctico, una colección de aproximadamente 80 galaxias conocido como el grupo local. Este grupo se extiende a lo largo de unos 10 millones de años luz. La Vía Láctea y Andrómeda son las dos galaxias más grandes de este grupo, cada una rodeada por un puñado de galaxias satélite más pequeñas, como las nubes de Magallanes que orbitan la Vía Láctea, o M32 y M110 que orbitan Andrómeda. Pero este grupo local es solo una pequeña parte del siguiente nivel de estructura cósmica, un cúmulo de galaxias. Los cúmulos son colecciones mucho más grandes de galaxias, unidas entre sí por la gravedad, que contienen múltiples grupos galácticos. El grupo local es solo un pequeño miembro del cúmulo de Virgo, una colección mucho más vasta de más de 1000 galaxias. El cúmulo de Virgo se encuentra a unos 65 millones de años luz de la Tierra y ejerce una poderosa atracción gravitacional sobre el grupo local. Y el sistema solar no está simplemente flotando a su lado. Todo nuestro grupo local se está moviendo hacia el centro del cúmulo de Virgo a una velocidad de unos 600 kilómetros por segundo. Así, se observan grupos dentro de cúmulos. Pero incluso los cúmulos no son el final de la historia. Los cúmulos de cúmulos, a su vez, forman supercúmulos, las estructuras más grandes conocidas en el universo observable. Estos pueden abarcar cientos de millones de años luz y contener decenas de miles de galaxias. Y el supercúmulo al que pertenece la Vía Láctea se llama Laniakea. Esta palabra, de origen hawaiano, significa cielo inmenso, y el nombre le sienta perfectamente. Laniakea es colosal, abarcando más de 500 millones de años luz de diámetro. Es el hogar de unas 100.000 galaxias e incluye el cúmulo de Virgo, el supercúmulo de Hidra Centauro, el supercúmulo de Pavo Indus y el supercúmulo del Sur, todos interconectados en una vasta red de flujos cósmicos. Entonces, ¿cómo se sabe todo esto?
¿Cómo descubren los científicos hacia dónde se dirigen las galaxias, a qué velocidad se mueven y hacia qué podrían estar siendo atraídas? Todo se reduce al análisis del movimiento cósmico. Durante las últimas décadas, los astrónomos no solo han observado dónde están las galaxias en el espacio, han mapeado cómo se mueven las galaxias en el espacio-tiempo. Y para hacer eso, necesitaron más que solo los corrimientos al rojo y corrimientos al azul que indican la velocidad a lo largo de la línea de visión. Necesitaron determinar la velocidad peculiar, que es el movimiento real de las galaxias en relación con la expansión general del universo. Determinar esto no es fácil. No se puede simplemente tomar una instantánea y saber qué tan rápido se mueve una galaxia lateralmente a través del espacio. Se deben combinar muchas técnicas observacionales y de cálculo. Una de las más importantes es la relación de Tully-Fisher, que permite a los astrónomos comparar el brillo intrínseco de una galaxia espiral con la rapidez con la que gira. Si se conoce qué tan brillante debería ser una galaxia y se compara con qué tan brillante se ve en realidad desde la Tierra, se puede estimar su distancia. Y una vez que se conoce tanto el corrimiento al rojo de la galaxia como su distancia, se puede averiguar si se está moviendo más rápido o más lento que la expansión general de Hubble. Esa diferencia, esa es su velocidad peculiar, el movimiento causado por influencias gravitacionales locales, no solo por la expansión cósmica. De ahí provienen las verdaderas ideas sobre los flujos a gran escala. Estudios como Cosmic Flows 2, posteriormente, el mucho más detallado Cosmic Flows 3, fueron esfuerzos masivos para recopilar datos de movimiento y distancia de miles de galaxias, utilizando métodos como las fluctuaciones de brillo superficial de Tully-Fisher e incluso datos de supernovas. Los científicos construyeron un mapa de velocidad tridimensional de nuestro vecindario cósmico, que no solo mostraba dónde estaban las galaxias en el espacio, sino también cómo se estaban moviendo. Y lo que encontraron fue impactante. Las galaxias no solo se expandían hacia afuera como puntos en un globo, también fluían en una dirección específica hacia algo que no se podía ver directamente, algo inmensamente grande. Y el patrón no era caótico, era coherente, estructurado, un movimiento que apuntaba hacia una misteriosa zona del espacio en algún lugar más allá de las constelaciones de Centauro y Norma, bloqueada de la vista por las espesas franjas de polvo de la Vía Láctea. Fue entonces cuando comenzó el verdadero misterio. ¿Hacia qué se está siendo atraído el universo observable y por qué? Los astrónomos ya habían notado este extraño flujo en la década de 1970. Las galaxias, incluida la Vía Láctea, no solo se desplazaban con el universo en expansión, se movían lateralmente con un propósito, a cientos de kilómetros por segundo, todas en la misma dirección. Pero cuando los telescopios intentaron mirar en esa dirección, se toparon con un muro, una región en el cielo que se denomina la zona de evitación. Esta zona está densamente poblada por estrellas, gas y polvo de nuestra propia Vía Láctea, bloqueando la vista de lo que sea que haya detrás. Aún así, el movimiento era innegable. Los científicos denominaron a la fuente de esta atracción el Gran Atractor, no porque pudieran verlo directamente, sino porque podían sentir su formidable agarre gravitacional. Cúmulos enteros de galaxias se inclinaban hacia él, y el grupo local, que incluye la Vía Láctea, estaba atrapado en esa misma corriente gravitacional. Poco a poco, utilizando telescopios de rayos X y estudios infrarrojos, que pueden penetrar el polvo, los astrónomos comenzaron a reconstruir la imagen. Encontraron enormes concentraciones de masa ocultas detrás del disco de la Vía Láctea. No era un solo objeto supermasivo, sino una región del espacio repleta de densos cúmulos de galaxias. Uno de los más grandes era el cúmulo de Norma, ubicado a unos 220 millones de años luz de distancia. Y ese cúmulo no estaba solo. Era parte de una estructura mucho más grande, el supercúmulo de Shapley, uno de los supercúmulos de galaxias más grandes y masivos conocidos en el universo local. Eso es lo que está atrayendo al grupo local. La influencia gravitacional del supercúmulo de Shapley es tan fuerte que curva las trayectorias de las galaxias a lo largo de una amplia extensión del cosmos. Aunque no se puede ver directamente en luz visible, su masa está arrastrando a todo nuestro supercúmulo hacia él. La Vía Láctea se mueve a unos 600 kilómetros por segundo en su dirección. Ahora, aquí es donde la situación se complica. Este no es un destino limpio y claro. El grupo local no está simplemente cayendo en el Gran Atractor como una roca en un agujero gravitacional. Se está atrapado en un tira y afloja cósmico. La gravedad no solo atrae, deforma el espacio. Así, mientras el Gran Atractor ejerce su atracción, otras fuerzas en el universo también están dando forma a nuestro camino.
Y una de las fuerzas más extrañas que dan forma a esa trayectoria no es una fuerza en absoluto. Es el repulsor dipolar. Detengámonos un momento. El repulsor dipolar no es un objeto, no es una galaxia, ni siquiera es algo que se pueda ver con cualquier tipo de telescopio. Es una región del espacio que está inusualmente vacía, un vasto vacío cósmico. Apenas hay materia allí, no hay grandes cúmulos de galaxias, no hay una atracción gravitacional real en su centro. Pero ese vacío importa, porque mientras los objetos masivos atraen a las galaxias hacia ellos, los vacíos gigantes actúan de forma opuesta, permiten que las galaxias se alejen más fácilmente de ellos. Se puede pensar de esta manera: un observador flota en un río. Por un lado, hay una poderosa cascada que lo atrae con fuerza, ese es el gran atractor. Por el otro lado, solo hay agua plana y tranquila, sin corriente, sin fuerza que la empuje. Ese es el repulsor dipolar. No está empujando activamente al observador, simplemente no lo está frenando. Así que la cascada, el gran atractor, gana la contienda. En esta compleja corriente gravitacional está atrapada la galaxia. Los astrónomos comenzaron a ver esto más claramente en 2017, cuando utilizaron los datos del estudio Cosmic Flows 3 y mapas de movimiento tridimensional de más de 18.000 galaxias. Lo que observaron no fue solo una atracción en una dirección, era un patrón dipolar. Galaxias como la Vía Láctea fluían, alejándose del repulsor y siendo arrastradas hacia el gran atractor. Pero incluso este patrón no es el final del movimiento cósmico. Cuando un observador se aleja lo suficiente, más allá de los cúmulos, los supercúmulos, más allá de los filamentos galácticos y los vacíos cósmicos, comienza a aparecer un nuevo patrón, un flujo aún más profundo, uno que se extiende por todo el universo observable. Todos los grandes hilos de la red cósmica no están quietos, están a la deriva hacia algún lugar. Hasta ahora, se ha seguido el viaje de la Tierra mientras gira y orbita, se ha visto al Sol derivar a través de la galaxia como una hoja en una corriente. Luego, al alejarse, se ha constatado que incluso la propia Vía Láctea se está moviendo, formando parte de un vasto flujo cósmico hacia algo que ni siquiera se puede ver directamente. Ya resulta increíble pensar que se habita en una roca en movimiento que es parte de un sistema en movimiento que, a su vez, está dentro de una galaxia en movimiento. Pero ahora es el momento de ir aún más lejos en esta reflexión cósmica. Es hora de plantear la pregunta final y más trascendental: ¿hacia dónde va todo en el universo? No solo la Tierra, no solo la Vía Láctea, sino todo el cosmos. ¿Cuál es el destino final del universo? Para responder a eso, es necesario hablar de algo extraño. Algo que no brilla ni resplandece, algo que actúa como si estuviera moviendo los hilos detrás de escena. Algo tan extraño que sacudió la ciencia hasta sus cimientos cuando fue descubierto. La historia del destino final del universo comienza, irónicamente, con el estudio de su propio fin, o al menos con el intento de predecirlo. En la década de 1990, dos equipos de científicos, uno dirigido por Saul Perlmutter y el otro por Brian Smith y Adam Ries, se dedicaron a estudiar estrellas en explosión llamadas supernovas de tipo 1A. Estas explosiones son increíblemente brillantes y se caracterizan por explotar de una manera relativamente uniforme y predecible. Esto las convierte en marcadores de millas cósmicas perfectos o candelas estándar. Si se conoce qué tan brillante debería ser una supernova en su pico de luminosidad y se compara con qué tan brillante se ve en la Tierra, se puede calcular con precisión su distancia. El objetivo de estos equipos era medir la velocidad a la que el universo se estaba desacelerando. Se entendió bien, desacelerando, porque la suposición predominante en ese momento era que después del Big Bang, el universo comenzó a expandirse, pero la gravedad, al ser una fuerza atractiva, estaba atrayendo lentamente todo de vuelta, frenando la expansión. Sin embargo, eso no fue lo que mostraron los datos. Cuando midieron las supernovas, algo no cuadraba. Las galaxias distantes no solo estaban lejos, estaban demasiado lejos. La luz que llegaba de ellas estaba más corrida al rojo de lo que debería, lo que significaba que las galaxias no solo se estaban alejando, sino que se estaban acelerando. El universo no se estaba desacelerando, se estaba expandiendo cada vez más rápido. Imagine la profunda implicación de ser un físico y de repente darse cuenta de que todas las suposiciones fundamentales sobre el futuro del universo son incorrectas. Eso fue lo que sucedió en 1998. Y en lugar de ignorar los resultados anómalos, los equipos verificaron todo 2 veces, 3 veces. Pero los resultados seguían diciendo lo mismo: algo invisible, algo poderoso,
está separando el universo cada vez más rápido. A esta fuerza misteriosa la llamaron energía oscura. No se sabe de qué está hecha la energía oscura. Ni siquiera se sabe si es una cosa en el sentido material. Pero sí se sabe que es real y que domina el universo. Se estima que alrededor del 70% de todo lo que existe en el universo, de toda la energía y la materia, es energía oscura. Para comprender lo extraño de esta proporción, considérese lo siguiente: todo lo que se ha visto, tocado, probado o escuchado en toda la vida, todas las estrellas, todos los planetas, cada átomo de materia ordinaria, constituye menos del 5% del universo. Otro 25% es materia oscura, una sustancia invisible que mantiene unidas a las galaxias con su gravedad, pero que tampoco se puede ver directamente. Y luego el resto, la porción más grande del pastel cósmico, es esta fuerza silenciosa y misteriosa que separa el universo. Entonces, ¿qué podría ser la energía oscura? Aquí es donde la cuestión se complica. Los físicos tienen algunas conjeturas. La idea más sencilla es que la energía oscura es simplemente la energía del vacío del espacio-tiempo. Esta hipótesis postula que incluso cuando el espacio parece vacío, no lo está realmente. Está lleno de fluctuaciones cuánticas, pequeños destellos aleatorios de energía que aparecen y desaparecen de la existencia en escalas subatómicas. La parte interesante es que, cuando se realizan los cálculos, la teoría cuántica predice que el espacio vacío debería tener energía. Esa no es la parte loca. La parte realmente sorprendente es cuánta energía predice. La predicción teórica es que la energía del vacío debería ser 10 elevado a la potencia de 120 veces más fuerte de lo que realmente se observa. En otras palabras, la teoría cuántica sobrepasa el valor real de la energía oscura por un factor tan enormemente grande que es el mayor desajuste entre la teoría y la observación en toda la historia de la física. Esto es comparable a intentar medir el peso de una pluma y que la calculadora indique que pesa más que toda la Tierra. Claramente, algo está fundamentalmente mal en nuestra comprensión. Y aquí está el problema: esta energía del vacío, la energía del espacio vacío, no está simplemente ahí sentada en silencio. Según las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, la energía y la presión dan forma al tejido del espacio-tiempo. Lo que significa que si el espacio tiene una energía inherente, entonces afecta directamente cómo se expande el universo. Ahí es donde entra la energía oscura. Se ha observado que el universo se está expandiendo cada vez más rápido. Así que lo que sea que esté causando esa aceleración tiene que estar integrado en la estructura del propio espacio. Y eso es lo que llevó a los científicos a pensar que tal vez la energía del vacío es lo que impulsa esta expansión. Quizás la energía oscura es, en efecto, solo la energía del espacio vacío. Pero si eso es cierto, entonces la predicción de la teoría cuántica debería coincidir con lo que se observa. Y no lo hace, en absoluto. No es que esté un poco desviada, está catastróficamente desviada. Así que, o algo está fundamentalmente mal con la teoría actual, o falta una pieza enorme y crucial del rompecabezas cósmico. Ahora, se puede intentar imaginar este concepto. Piénsese en el espacio como una hogaza gigante de pan de pasas. Las galaxias son como las pasas horneadas en la masa. A medida que el pan se hornea, se expande, y las pasas se alejan unas de otras. Esa es la analogía del universo en expansión. Pero ahora, imagínese que a mitad de la cocción, algo sube drásticamente la temperatura del horno. La masa no solo crece, comienza a inflarse cada vez más rápido. Ese empuje extra, esa fuerza misteriosa, es la energía oscura. Y cuanto más grande se vuelve el pan, el universo, más rápido se expande. Porque la energía oscura no solo está esparcida por el espacio, es una propiedad intrínseca del espacio mismo. Cuanto más espacio hay, más energía oscura hay. No se diluye con la expansión, no se agota. Eso es lo que la hace tan enigmática y, para algunos, aterradora. Así que ahora se está en un punto en el que se observa un universo que se expande cada vez más rápido. Y el motor detrás de ese crecimiento descontrolado es la energía oscura, esta fuerza invisible e intocable que no se agrupa, no se ralentiza y, de alguna manera, se vuelve más fuerte cuanto más espacio hay. Eso ya es suficientemente extraño. Pero ahora viene la parte verdaderamente inquietante. ¿A dónde nos lleva todo esto? Digamos que la energía oscura sigue haciendo lo que está haciendo, sigue empujando, sigue estirando el espacio a un ritmo acelerado. ¿Qué sucede a largo plazo?
Esto nos lleva a una de las predicciones más aterradoras de toda la cosmología, el Gran Desgarro, Big Rip. Así es como funciona este escenario. En el universo actual, la gravedad todavía es lo suficientemente fuerte como para mantener unidas a las estructuras cósmicas. Las galaxias no se desgarran, las estrellas todavía orbitan sus centros, los planetas se aferran a sus soles. Aunque el espacio se está expandiendo, las fuerzas gravitacionales y electromagnéticas dentro de las galaxias y sistemas locales siguen siendo más fuertes que la atracción de la expansión en su vecindario inmediato. Pero la energía oscura no sigue esas reglas. Su efecto, en este escenario, crece, se vuelve implacable. Y en algunos modelos cosmológicos, no solo sigue acelerando la expansión del universo, acelera la aceleración. Imagine estar en un coche que va cada vez más rápido cuesta abajo, y de repente, la pendiente se vuelve aún más pronunciada. Ese es el escenario del Gran Desgarro. Al principio, no sería nada que un observador notaría de inmediato. Los cúmulos de galaxias se separarían lentamente, distanciándose cada vez más unos de otros. El espacio entre la Vía Láctea y Andrómeda crecería demasiado rápido para que alguna vez pudieran colisionar. Pero el desgarro no se detendría ahí. Eventualmente, las propias galaxias comenzarían a estirarse, no solo separándose entre sí, sino siendo desgarradas desde adentro. La fuerza de la gravedad, que mantiene unidas las galaxias, se debilitaría en relación con la expansión. Los lazos que mantienen a las estrellas en su lugar flaquearían. Luego, los sistemas estelares, como nuestro propio sistema solar, se desharían, planetas expulsados de su órbita, lunas perdidas en el vacío interplanetario. Las fuerzas de marea que mantenían todo en equilibrio en un sistema solar, desaparecerían. Y la progresión continuaría. A medida que la aceleración de la expansión se intensifica, ni siquiera la propia Tierra estaría a salvo. La fuerza de la expansión del espacio se volvería tan abrumadoramente fuerte que superaría las fuerzas electromagnéticas que mantienen unidas a las moléculas. La corteza terrestre se agrietaría, las moléculas se romperían, los átomos se desintegrarían. Incluso los protones, los componentes básicos de la materia, podrían ser desgarrados a medida que el propio espacio se estira más allá de lo que cualquier partícula puede sobrevivir. En los momentos finales antes del Gran Desgarro, el universo se convertiría en una tormenta de piezas desensambladas, una colección de partículas elementales dispersas a velocidades cósmicas. Según algunas estimaciones, dentro de unos 22.000 millones de años, no habrá galaxias, ni estrellas, ni siquiera átomos estables, solo energía pura y desatada parpadeando en un mar de nada en expansión. Sin embargo, este marco temporal es solo una suposición basada en un modelo particular de energía oscura. El desgarro podría ocurrir antes, o quizás nunca, porque todo depende de cómo se comporte la energía oscura en el futuro, y eso todavía no se entiende completamente. Pero no todas las teorías sobre el fin del universo terminan en un desgarro violento. Algunas proponen el escenario opuesto. Existe otra idea que comienza con una pregunta fundamental: ¿y si la expansión del universo no continúa para siempre? ¿Y si, en algún momento, la gravedad contraataca y revierte la tendencia? En los primeros instantes del universo, todo estaba increíblemente caliente y denso. El espacio se estaba expandiendo rápidamente, pero la gravedad estaba ejerciendo una fuerza atractiva, intentando frenar esa expansión. Ese tira y afloja ha estado ocurriendo desde el principio de los tiempos cósmicos, y durante mucho tiempo, los científicos pensaron que la gravedad podría eventualmente ganar la contienda. Esta es la teoría del gran colapso, Big Crunch. En esta versión de la historia cósmica, la expansión es solo temporal. Un día, la energía oscura podría debilitarse o disiparse. O tal vez nunca fue una fuerza permanente para empezar, sino una fase transitoria. Y si eso sucede, la gravedad podría tomar el control de nuevo. Lentamente al principio, comenzaría a juntar todo de nuevo. Las galaxias que una vez se separaron comenzarían a acercarse unas a otras. Las estructuras a gran escala se revertirían. La vasta red cósmica de filamentos y vacíos se contraería. Durante miles de millones de años, el universo se encogería progresivamente. Las temperaturas aumentarían a medida que todo se comprime en un volumen cada vez más pequeño. El cielo nocturno se volvería más brillante, no por el nacimiento de nueva luz, sino por el choque y la compresión de viejas estrellas en un cosmos que se encoge. El tejido del espacio-tiempo se curvaría hacia adentro, como un puño que se cierra.
En los segundos finales, todo el universo se colapsaría en un único punto extremadamente caliente y denso, y luego, quizás, terminaría, o tal vez, comenzaría de nuevo, dando origen a un nuevo Big Bang. Hay una simetría poética en el gran colapso, la idea de que el universo termina donde comenzó, que el Big Bang fue solo un acto en un ciclo cósmico eterno de expansión y colapso, Bang, luego crunch, por los siglos de los siglos. Sin embargo, hay un problema fundamental con esta imagen en la actualidad. Las matemáticas y las observaciones no cuadran del todo. Todo lo que se ha observado hasta ahora, desde los corrimientos al rojo galácticos hasta el fondo cósmico de microondas, indica que el universo no se está desacelerando. Se está acelerando. Eso significa que la gravedad no está ganando la contienda cósmica, al menos no todavía. Así que, a menos que la energía oscura cambie drásticamente su comportamiento en el futuro, el gran colapso no parece el destino más probable. Pero la incertidumbre persiste, no se comprende completamente qué es realmente la energía oscura en este momento. Es un término comodín para algo que se puede medir por sus efectos, pero no se puede explicar su naturaleza fundamental. Se sabe que está causando que el universo se expanda cada vez más rápido, pero no se sabe por qué. Si algún día se descubre la verdadera naturaleza de la energía oscura, no será solo un avance científico, será material digno del premio Nobel. Pero hasta entonces, se debe trabajar con lo que se puede observar. Aún así, existe una posibilidad más, un futuro diferente para el universo. Este tercer escenario no es tan dramático como un desgarro violento o un colapso cataclísmico. No implica explosiones ni implosiones. Simplemente, el universo sigue adelante, de forma ineludible. Y ese podría ser el final más inquietante de todos, la gran congelación, Big Freeze, o la muerte por calor. Es el escenario de un universo que no perece con violencia, sino en un silencio frío e interminable. Así es como se predice que sucedería. Ya se ha discutido la energía oscura, cómo impulsa al universo a expandirse cada vez más rápido. También se ha abordado cómo, a menos que su comportamiento cambie drásticamente, esa expansión acelerada llegó para quedarse. Ahora, imagine que el universo continúa indefinidamente por este camino. Las galaxias se alejan cada vez más unas de otras, sin disminuir su velocidad. Las estrellas en su interior, sin nuevas fuentes de gas y polvo para formarse, envejecen y consumen su combustible una por una. Esta idea, la de un desvanecimiento frío e interminable, no es solo una visión poética, está respaldada por algunos de los mejores datos cosmológicos de la actualidad. Físicos como Andrei Linde, conocido por su trabajo sobre la teoría de la inflación cósmica, han contribuido a modelos que apoyan este tipo de final. Según los parámetros cosmológicos actuales, medidos por herramientas como el satélite Planck de la ESA y estudios a gran escala como el Sloan Digital Sky Survey, la tasa de expansión del universo es consistente con una constante cosmológica. Eso significa que la energía oscura probablemente permanecerá igual con el tiempo, sin aumentar ni disminuir su densidad, simplemente estirando suavemente el espacio. Si esa constante se mantiene, entonces la gran congelación no es solo una posibilidad, es el destino más probable de nuestro universo. Ahora, se puede retroceder en el tiempo cósmico y seguir este futuro paso a paso. Se está en el día de hoy. Las galaxias todavía están relativamente juntas. Nacen estrellas en lugares como la nebulosa de Orión. Los planetas orbitan estrellas activas. La vida respira en al menos un planeta. Los agujeros negros comen materia circundante. Y la red cósmica todavía brilla con energía. Pero el tiempo pasa, y pasará una cantidad inimaginable de tiempo. Considérese un lapso de 100.000 millones de años. Para entonces, el universo observable, es decir, lo que los futuros observadores podrían ver, se habrá reducido drásticamente. Esto no se debe a que el universo en sí se esté haciendo más pequeño, sino a que el espacio entre las galaxias distantes y el observador se expandirá más rápido de lo que la luz puede cruzarlo. Esas galaxias se deslizarán más allá de nuestro horizonte cósmico, volviéndose invisibles. Seguirán existiendo, pero para siempre fuera del alcance de la observación, como barcos que navegan sobre el borde de un océano que nunca termina. Después de suficiente tiempo, incluso las galaxias más cercanas desaparecerán de la vista, empujadas por la expansión. Eventualmente, la Vía Láctea y Andrómeda, para entonces fusionadas hace mucho tiempo en una galaxia elíptica gigante, Milcomeda, se convertirán en una isla solitaria flotando en un mar oscuro y silencioso de espacio vacío.
La formación de estrellas no durará para siempre. Las estrellas necesitan gas, principalmente hidrógeno y helio, para nacer. Pero ese gas no es infinito, se consume. A medida que las estrellas mueren en supernovas o se despojan de sus capas, reciclan material de vuelta a la galaxia. Pero con el tiempo, ese reciclaje se ralentiza, el combustible estelar se agota. Las estimaciones actuales sugieren que en aproximadamente 1 billón de años, un 1 seguido de 12 ceros, la formación de estrellas en todo el universo se detendrá por completo. Las estrellas que queden, quemarán su combustible lentamente. Las enanas rojas, estrellas diminutas, frías y tenues, pueden durar billones de años, brillando con una luz tenue. Serán los últimos faros de luz en un cielo por lo demás oscuro. Pero incluso ellas eventualmente se apagarán. Después de eso, solo quedarán los restos, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Luego, el universo entrará en lo que se llama la era degenerada. Este es un tiempo en el que no hay estrellas nuevas, ni luz nueva generándose. El universo estará compuesto principalmente por objetos fríos y colapsados, como las enanas marrones, estrellas fallidas que nunca alcanzaron la fusión, y agujeros negros, que seguirán consumiendo materia residual. Y el tiempo simplemente seguirá su curso, sin eventos estelares significativos. Durante los próximos 10 elevado a la potencia de 40 años, un 1 seguido de 40 ceros, un número de una magnitud casi incomprensible, estos restos estelares se desintegrarán lentamente. Las enanas blancas se enfriarán hasta convertirse en enanas negras, objetos fríos y densos que ya no emiten luz ni calor. Las estrellas de neutrones podrían permanecer estables durante mucho tiempo. Pero los agujeros negros tienen su propio reloj de defunción. Según el físico Stephen Hawking, los agujeros negros no son permanentes, se evaporan lentamente a través de un proceso llamado radiación de Hawking, un efecto cuántico que hace que pierdan masa con el tiempo. Este proceso es increíblemente lento. Un agujero negro con la masa de nuestro Sol tardaría unos 10 elevado a la potencia de 67 años en desaparecer por completo. Para ponerlo en perspectiva, la edad actual de nuestro universo es de aproximadamente 13.8 mil millones de años, una cifra insignificante comparada con las escalas de tiempo que se manejan en la gran congelación. En este escenario, el tiempo se extiende mucho más allá de lo que la mente humana puede imaginar. Eventualmente, cada agujero negro se evaporará. Uno por uno, desaparecerán en pequeños destellos de radiación, dejando el universo vacío. No habrá más estrellas, no más planetas, no más luz en el sentido conocido. El universo se convertirá en un lugar de partículas elementales dispersas, electrones, positrones, quizás algunos protones en descomposición, si la desintegración de protones resulta ser un fenómeno real, lo que algunos modelos predicen que podría suceder en alrededor de 10 elevado a la potencia de 36 años. Flotando solos en un mar de espacio frío y en expansión. La temperatura descenderá progresivamente hacia el cero absoluto. No porque no haya calor residual, sino porque no quedará nada para generarlo. Sin fusión nuclear, sin gravedad que junte las cosas, solo partículas esparcidas por un vacío cada vez mayor. Entonces, ¿qué queda al final de la gran congelación? Nada tangible en realidad. Solo un susurro residual de radiación, un brillo de fondo casi indetectable de un universo que una vez ardió con estrellas, galaxias y vida. Un universo que se expandió hasta que todo estuvo demasiado lejos para interactuar, demasiado frío para cambiar. Incluso el concepto de lugar perderá sentido en esa vasta soledad. Las leyes de la física que dieron origen a todo aún permanecerán, grabadas en un vacío helado e insondable, pero no quedará nadie para leerlas o comprenderlas. Y ese, según las evidencias actuales, es el destino final más probable de nuestro universo. Gracias por acompañarnos. Si este análisis ha sido de su interés, se invita a dar un me gusta y a suscribirse a Materia Oscura para no perderse futuras exploraciones sobre el universo y sus misterios. Hasta la próxima.